¿QHPS Naruto recibiera a sus padres de vuelta del Shinigami? Para efectos de la historia vamos a suponer que Naruto nunca perdió el control del Kyuubi durante su lucha contra Pain y, por lo tanto, nunca conoció a su padre. Zéfiros. Perdóname, esposa mía, hijo mío, susurró el hombre rubio. Pero aunque lo hubiera gritado, no se habría oído por encima del aterrador sonido del viento que lo azotaba, arrastrándolo hacia atrás, literalmente, a los brazos de la muerte. Qué irónico, pensó el hombre, que ahora sería el viento quien lo condenaría. Ese viento, con el que había vivido y se había movido, que lo había llevado y danzado con él, haciéndolo poderoso y veloz, haciéndolo invencible. Pero ahora, por primera vez en su vida, luchaba contra la corriente, luchando inútilmente contra el inevitable torbellino de destrucción. Pero no pudo evitarlo. Toda su vida había sido su instinto huir de la muerte, y ahora, aunque sabía que ese sería el resultado cuando eligió sacrificar a su hijo, a su precioso niño pequeño, no pudo evitar luchar por quedarse con su familia, las dos personas a las que se suponía que debía proteger y ayudar durante años y años. Kushina. Naruto. Sollozó casi, mirando al bebé que gemía y gritaba de dolor mientras su cuerpo, de apenas unas horas de vida, se adaptaba a la masa de maldad y chakra que ahora contenía, y a la mujer de largo cabello rojo carmesí tendida en el suelo donde cayó cuando la garra del Kyuubi se disolvió en su hijo. Su cuerpo yacía inmóvil en la muerte. No, no estaba muerta, aún había una posibilidad. La posibilidad de que solo estuviera inconsciente por la pérdida de sangre y el agotamiento de chakra. Si los médicos llegaban a tiempo aún podrían salvarla. Podría criar a su hijo y asegurarse de que no tuviera que cargar con su peso solo. Fue esa posibilidad, esa pequeña esperanza para sus seres queridos, lo que le impidió perder la cordura. Sus penetrantes ojos azules la contemplaron con anhelo, rogando que estuviera bien. De repente, su cuerpo comenzó a moverse. Pero, para su horror, no era que estuviera despertando, sino que el viento la arrastraba. No. Gritó, girándose para encarar al Shinigami, ¿qué estás haciendo? Ella no formaba parte del trato. El rostro aterrador se cernía sobre él, ignorando al humano mientras arrastraba a los dos adultos hacia su estómago. ¡Alto! Gritó, y esta vez el dios de la muerte lo miró con sus penetrantes ojos. He visto la destrucción de este mundo, exclamó con voz siseante y áspera como el viento. Mi reino sumido en el caos, tu alma me pertenece, Namikaze Minato. Deja a esa mujer. Gritó, preocupado únicamente por su esposa, que se dirigía inexorablemente hacia el destino al que él mismo se había resignado por ella. Por ella y por el hijo que le había dado, aunque fuera por tan poco tiempo. Ella no formaba parte del trato. Tu alma es mía. Y ella es de mi dominio. Resonó la voz implacable en el claro. No. No está muerta. Todavía no. Todavía no. Puede salvarse. Déjala. Sus lágrimas caían sin control. Esto no debía pasar. Debía quedarse y cuidar de su hijo. Hijo de la profecía. Mantén el equilibrio. Restaura mi reino. Te otorgo la libertad. Rugió el Shinigami, y el viento se intensificó, el cuerpo de Kushina salió disparado repentinamente hacia la boca del Shinigami. Kushina. Bramó Minato, saltando tras ella y usando el viento por última vez para impulsarse. Sus brazos se cerraron alrededor del cuerpo de ella mientras entraban en las fauces de la muerte, y los gritos de su hijo resonaban en su cabeza. Perdóname. Esposa mía, hijo mío, lloró en silencio mientras abrazaba a su amada, protegiéndola de la oscuridad que los envolvía por completo. Todos ustedes. Podía sentir el viento en su rostro, suave como una caricia, como si saludara a un viejo amigo. Pero eso era un error, el viento ya no era su amigo. Los había arrastrado a él y a su esposa a la muerte, los había alejado de su hijo, de su Naruto. La brisa era suave, completamente opuesta a los fuertes vendavales de antes. Pero era gélida, y sintió que algo que sostenía cerca de su cuerpo se estremecía. Abrió los ojos de golpe y un rojo intenso lo deslumbró. Estaba tendido en la hierba alta, rodeado de árboles que envolvían el claro. En sus brazos dormía una mujer, con su larga cabellera roja que los envolvía a ambos. Sintió que la confusión lo invadía. ¿Era ese el estómago del Shinigami? Intentó incorporarse, pero se detuvo cuando un fuerte pinchazo le atravesó el cuerpo, haciéndole sisear de dolor. Entonces no estaba muerto. Después de todo, no hay dolor en la muerte, ¿verdad? Intentó moverse de nuevo, incorporándose más despacio esta vez.
Sujetó a la mujer con cuidado, procurando no sacudirla. Sentía la profunda herida en el estómago y sabía que necesitaba atención médica. Al contemplar la figura inmóvil en su regazo, reconoció a su amada. El carmesí de su cabello no era el único rojo que manchaba su cuerpo, y sintió un nudo en la garganta al ver la sangre que la cubría. «Médico», gritó, sin importarle si lo oía un amigo o un enemigo. Lo único que importaba era que Kusina se estaba desangrando. Muriendo, y ella necesitaba ayuda mucho más que él. Ayuda. Médico. Comenzó a mover las manos sobre sus heridas, intentando sellarlas con el escaso chakra que aún le quedaba, pero después del sellado no tenía suficiente para hacer nada. Su mano simplemente brilló de color verde por un instante, antes de que la luz se apagara, pues su chakra se había agotado. Médico. Gritó de nuevo, y comenzó a ponerse de pie, tropezando mientras sostenía su preciada carga cerca de su pecho. De repente, una figura vestida de naranja irrumpió entre los árboles, y sus ojos amarillos se posaron en el hombre que forcejeaba. Minato sintió un gran alivio al ver la banda de Konoha alrededor de la cabeza del joven. «Aguantad», gritó el chico mientras corría hacia ellos, haciendo sonar las manos para los clones de sombra. «Ve a buscar a Sakura», ordenó a uno mientras tomaba a Kusina de sus brazos temblorosos, y el otro se disponía a cargar a Minato sobre su espalda. El clon asintió y salió disparado en un abrir y cerrar de ojos. «No te preocupes, soy amigo del mejor médico de Konoha. Los curaremos a los dos enseguida», le dijo el clon del chico mientras le sujetaba las rodillas con los brazos, siguiendo los pasos del original mientras se movía rápidamente con Kusina. «Hijo mío», suplicó Minato al niño, recordando al bebé con un sobresalto, «por favor. Mi esposa acaba de dar a luz, está aquí, en alguna parte». El chico pareció sorprendido. «No te preocupes, el jefe lo encontrará. Pero tengo que llevarlos a ustedes dos al hospital», intentó tranquilizar a Minato. El chico corría, con cuidado de no hacer girar bruscamente al hombre herido que llevaba a cuestas, y Minato pudo ver al otro chico haciendo lo mismo con su esposa más adelante. Las puertas del pueblo estaban más adelante, y Minato las miró con asombro. ¿Acaso las colas del Kyuubi no los habían aplastado? Pasaron corriendo justo al lado de los guardias desconcertados, y Minato casi se desmaya al ver lo que oía. Todo el pueblo lucía diferente. Se estaban construyendo edificios por todas partes, y parecía que toda la llanura había sido arrasada. Tanto ninjas como civiles trabajaban en la construcción, y mujeres y niños entraban y salían de las tiendas de campaña como si fueran viviendas improvisadas. ¿Puedes decirme qué pasó?, le preguntó el clon del chico, sin siquiera disminuir la velocidad al verlo. Minato no podía hablar. De repente, tuvo el terrible presentimiento de que algo grave había sucedido. ¿Cómo era posible que estuviera allí? ¿Vivo? El Shinigami acababa de llevarse su alma, la suya y la de Kusina. Debería estar dentro del estómago del dios de la muerte, y sin embargo, allí estaba, en Konoha, pero no en la Konoha que él reconocía. Algo había salido mal cuando el dios de la muerte se lo llevó, pero no podía descifrar qué era. No respondió a la pregunta del chico. Minato dudaba que el adolescente supiera siquiera quién era. Pero en ese momento no le importaba demasiado. Solo pensaba en las dos personas que más quería. «Por favor», logró decir con la voz quebrada. «Salven a mi esposa. Salven a mi hijo». El chico percibió su confusión y miedo, y dejó el tema. Ya habría tiempo para responder preguntas más tarde, pero primero tenía que salvar a esas dos personas. El niño original que llevaba a su esposa moribunda se deslizó por una abertura en una tienda gigante, y el clon que lo llevaba lo siguió. «Sakura-chan», gritó el original, atrayendo las miradas de los pocos pacientes conscientes a su alrededor. «Por aquí». Una chica de pelo rosa se apresuró a acercarse, secándose la humedad de las manos mientras se preparaba para curar las heridas del estómago de Kusina. «Ponlas sobre esas esteras». Minato fue recostado suavemente sobre una estera de paja, y observó con ojos frenéticos cómo la joven se ponía rápidamente a trabajar con su esposa, limpiando la sangre con una mano mientras que con la otra usaba chakra para acelerar el proceso de curación. Incapaz de soportar la separación, Minato extendió la mano para tomarla de la mujer inconsciente. «Vamos», expresó en voz alta, apenas consciente de ello. «Vamos, Kusina, aguanta. No puedes irte todavía. No puedes dejarme solo con nuestro hijo. Necesita a su madre. Por favor, Kusina».
Sabía que estaba a punto de llorar de nuevo, pero no pudo sentir nada, ni siquiera siendo el Hokage. Naruto, desactiva tu modo sabio, vas a poner nerviosos a los shinobi de aquí. Dijo la chica de pelo rosa, haciendo que Minato levantara la vista al oír el nombre de su hijo. Lo siento, Sakura-chan. Olvidé que lo estaba usando. Respondió la voz del chico a la chica, y Minato se quedó paralizado. Sintió que el corazón se le paraba. Minato miró con incredulidad a la adolescente rubia. Esa chica no lo había llamado como él creía. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué les sucedió? No estoy seguro, dijo el chico, y Minato notó que sus ojos ya no eran amarillos, sino de un azul inquietantemente familiar. Ella estaba inconsciente cuando los encontré, y él estaba demasiado conmocionado para responder preguntas. Minato temblaba. Porque esos ojos eran idénticos a los de su esposa. Y el color eran del mismo azul que veía cada vez que se miraba al espejo. ¿Puedes ir a buscar a Shizune? Esta mujer tiene un trauma posparto y nunca antes había tratado un caso similar. No puedo, Sakura-chan, dijo el chico, rascándose la nuca con el mismo gesto que Kusina hacía cuando estaba asustada o nerviosa. Sus mechones rubios eran del mismo color y textura que los suyos. Tengo que ir a buscar al hijo de este hombre. Acaba de nacer, pero no lo sentí cuando los recogí. Envié algunos clones a buscar, pero no han visto nada. Seguro que sigue por ahí. Los dos adolescentes no se percataron de que Minato se levantaba lentamente del suelo, con la mirada fija en el rostro del rubio. Este adolescente tenía 3 líneas parecidas a bigotes que le cruzaban cada mejilla. Voy a ir a ayudar a mis clones, pero enviaré a uno a buscarla. Las mismas marcas que había visto en su hijo, que apenas tenía unas horas de vida. El chico finalmente se percató de la presencia de Minato cuando este se tambaleó hacia él, con los ojos llenos de incredulidad y tristeza. Señor, debería recostarse hasta que Sakura-chan pueda curarlo. Tiene un agujero enorme en su... ¿Naruto? El nombre salió en un susurro, casi con temor. El chico lo miró, con la confusión reflejada en su rostro. Sí, ese soy yo, Tebayo, dijo con cuidado. Minato se quedó mirando fijamente. No pudo evitarlo. Se dio cuenta de que estaba alarmando al chico, pero estaba tratando de refutar con la mente lo que le decía su corazón. De repente, Minato se inclinó hacia adelante, agarró la camisa del adolescente y la levantó antes de que el rubio, más bajo que él, pudiera detenerlo. En cuanto la piel de su estómago quedó al descubierto, un sello familiar se materializó, casi como si lo persiguiera. El Shikifuin. Su mano fue apartada rápidamente, y el chico Naruto se bajó la camisa. ¿Qué te crees que estás? El grito de rabia del chico se ahogó en su garganta mientras las lágrimas caían de los brillantes ojos azules del hombre. Naruto. Susurró Minato, intentando desesperadamente comprender lo que decían los hechos con su mente agotada. Este niño era Naruto. El mismo bebé al que había tenido en brazos solo unas horas antes. El mismo niño al que había sacrificado por la aldea. Este era su hijo. Incapaz de controlarse, Minato prácticamente se desplomó sobre el chico más bajo, envolviendo al sorprendido adolescente con sus brazos en un abrazo aplastante. Perdóname. Gritó, y sintió a su hijo tensarse bajo él. He fallado, lo siento mucho. Lo siento, mi Naruto. Mi pequeño. Sus palabras eran incoherentes, demasiado sumidas en el dolor y la culpa como para que se entendieran. Sus rodillas cedieron, incapaces de sostenerlo por más tiempo, y sintió que perdía el conocimiento. Su visión se nubló al caer al suelo, y lo último que vio fue a su hijo, casi un hombre, mirándolo con ojos muy abiertos e incrédulos. Y a pesar del dolor desgarrador que sentía al saber que le había fallado a su único hijo, durante más de una década, Minato sintió una leve sensación de paz en su corazón. Porque Naruto estaba vivo. Viento. Desde el ataque de Pain a la aldea, Naruto se había obsesionado con volverse más fuerte. Si bien había logrado salvar a todos, la aldea había quedado completamente destruida. Incluso después de que Nagato accediera a resucitar a los muertos, algunos se encontraban en estado crítico, como Hinata y Tsunade, y era imposible saber si sobrevivirían. La aldea intentaba sobrellevar la situación. Con todos los edificios destruidos, reconstruir la muralla se había convertido en una prioridad absoluta. El propio Naruto había creado tantos clones como pudo para acelerar el proceso de reconstrucción y devolver la sensación de seguridad y hogar a los aldeanos.
Ahora que la muralla estaba terminada, la tarea de construir nuevas casas y negocios distraía a la gente de la preocupación constante por la amenaza que se cernía sobre su aldea. Naruto, sin embargo, tenía demasiadas cosas en la cabeza. La aldea había sido atacada por Akatsuki, la organización que buscaba a los Biju. Konoha había sido atacada por su culpa, y como no había estado allí para defenderlos, todo estaba perdido. La próxima vez, tal vez no podría razonar con el villano. La próxima vez, tal vez tendría que confiar únicamente en su fuerza para salvar a las personas que amaba. Por eso entrenaba. Todos los días. Fuera de las murallas del nuevo pueblo, donde no causaría daños accidentalmente y donde podría mantenerse alerta ante cualquier otro ataque. Estaba entrenando en modo sabio cuando ocurrió. Con los ojos amarillos y naranjas por el chakra natural que fluía por su cuerpo, practicaba lentamente la formación de un Shuriken Rasen en su mano. Cuchillas giratorias giraban a su alrededor, pero justo cuando iba a lanzarlo, una enorme oleada de chakra surgió de la nada, provocando que tropezara y soltara la técnica. ¿Qué demonios? El Jinchuriki miró fijamente en la dirección de donde había venido, a unos 90 metros detrás de él. Comenzó a avanzar sigilosamente, moviéndose con rapidez y en silencio hacia el lugar del alboroto. «Médico», gritó una voz de repente. Naruto se quedó paralizado. ¿Acaso alguien había sido atacado? Ayuda. Médico. Abandonando su sigilo, Naruto comenzó a correr hacia la voz frenética, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Habían regresado los Akatsuki? ¿Habían lanzado ya otro ataque? Médico. Se oyó de nuevo el grito ahogado, esta vez más cerca. De un salto, rompió la arboleda, escudriñando la zona con la mirada en busca de señales de peligro. Pero en lugar de eso, se posó en dos figuras en medio de un enorme claro cubierto de hierba. Un hombre estaba allí de pie, luchando por mantenerse en pie con una mujer en brazos. Ambos estaban cubiertos de tierra y sangre, y moretones y cortes parecían marcar cada centímetro de su piel. La sangre se les había adherido al cabello, y Naruto apenas podía distinguir el color amarillento del hombre debido a la mugre. El cabello extremadamente largo de la mujer se mimetizaba casi demasiado bien con la sangre que aún brotaba de las heridas de su estómago, y se le pegaba al cuerpo de una manera repugnante. Con solo mirarlos, se dio cuenta de que estaban en muy mal estado. Naruto no se detuvo mientras corría hacia adelante, creando clones inconscientemente para que lo ayudaran. «Ve a buscar a Sakura», ordenó al primer clon mientras le arrebataba a la mujer ensangrentada al hombre, que parecía a punto de desmayarse también. El clon asintió y desapareció en un instante. No esperó a que su clon levantara al hombre conmocionado sobre su espalda. Salió disparado de inmediato, sin atreverse a ir a toda velocidad por temor a agravar aún más las heridas de la mujer, pero avanzando lo más rápido y con la mayor suavidad posible hacia las murallas del pueblo. Podía sentir a su clon pisándole los talones, y sabía que le pediría información al hombre. Bajó la mirada hacia la mujer y sintió un nudo en el estómago. Un agujero considerable en su abdomen sangraba profusamente, y sus músculos parecían carne picada con los bordes quemados. Pero eso no parecía ser lo único malo. La sangre le corría por las piernas desde debajo del vestido verde desgarrado que llevaba, y Naruto sintió que el corazón se le encogía. Aceleró el paso al divisar las puertas del pueblo a lo lejos. Sin detenerse a esperar a que los guardias le permitieran el acceso, las atravesó a toda velocidad, ignorando las caras de asombro y horror de los guardias mientras saltaba junto a ellos, con una mujer casi muerta en brazos y su clon cargando a un hombre en condiciones similares no muy lejos de allí. Vio la carpa médica más adelante y corrió hacia ella, irrumpiendo por la abertura. Su clon llegó apenas un segundo después. «Por aquí», gritó una voz alerta, y vio a su compañera de pelo rosa acercándose, moviéndose con destreza entre las decenas de pacientes que estaban siendo atendidos en el suelo. «Acuéstalo sobre esas esteras», le ordenó Sakura, y él obedeció rápidamente, depositando a la mujer con la mayor delicadeza posible. Sintió que su clon se desvanecía tras dejar al hombre en el suelo, y casi jadeó al recordar las preguntas del clon. ¿Esa mujer acababa de dar a luz? ¿Allá en el bosque? Aquello lo confundió aún más y negó con la cabeza. Al menos eso explicaba la otra fuente de sangre. Rápidamente, invocó a algunos clones. Estos se marcharon al instante, sin que él les diera ninguna orden, y él los observó con preocupación mientras desaparecían como por arte de magia, de vuelta al campo para buscar al niño desaparecido.
El hombre en la estera miró a su esposa con ojos desesperados mientras Sakura comenzaba a curar sus heridas, y extendió la mano para tomarla de la mujer inconsciente. Vamos. Vamos, Kusina, aguanta. Susurró, acariciándola de ella. No puedes irte todavía. No puedes dejarme solo con nuestro hijo. Necesita a su madre. Por favor, Kusina. Suplicó, y Naruto observó la escena con ojos tristes. Por el bien de su hijo, rezó para que su amigo pudiera salvarlos a ambos. Naruto, desactiva tu modo sabio, vas a poner nerviosos a los shinobi de aquí. Sakura lo regañó de repente, con el ceño fruncido por la concentración mientras intentaba curar a la mujer. Lo siento, Sakura-chan. Olvidé que lo estaba usando. Dijo con timidez, disipando el chakra. Con la sensación del viento, el chakra se dispersó, y al instante sintió como la sutil inquietud de los demás pacientes, ocultos tras toscas cortinas, desaparecía. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué les ha pasado? Preguntó Sakura, y él sabía que ella estaba tan ansiosa por otro ataque como él. No estoy seguro, le respondió. Ella estaba inconsciente cuando los encontré, y él estaba demasiado conmocionado como para responder a ninguna pregunta. La mirada de Sakura se suavizó, pero no apartó la vista de su tarea. ¿Puedes ir a buscar a Shizune? Esta mujer tiene un trauma posparto y nunca antes había tratado un caso así. No puedo, Sakura-chan. Tengo que ir a buscar al hijo de este hombre. Acaba de nacer, pero no lo sentí cuando recogí a estos dos. Envié algunos clones a buscar, pero no han visto nada, probablemente todavía esté por ahí. Dijo, sintiéndose inquieto solo de pensarlo. ¿Cuánto tiempo podía un recién nacido estar solo ahí fuera? Voy a ayudar a mis clones, pero enviaré a uno a buscarla. Un movimiento repentino lo distrajo, y se giró para ver que el hombre se había levantado. Señor, debería recostarse hasta que Sakura-chan pueda curarlo. Tiene un agujero enorme en su... ¿Naruto? La voz del hombre salió ronca, y sus ojos, alarmados, lo recorrieron como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sí, soy yo, Tebayo, dijo Naruto con cautela. ¿Acaso este hombre se sentía incómodo por tener al Kyuubi dentro? Había pensado que la mayoría de los aldeanos lo habían aceptado, pero supuso que no debería haber esperado que todo cambiara tan rápido. El hombre simplemente se quedó allí, sus brillantes ojos azules y cansados recorriéndolo de arriba a abajo, lo que hizo que Naruto se sintiera sumamente incómodo. ¿Acaso iba a gritarle o no? Si iba a exigirle que se alejara de su esposa, quería que lo hiciera ahora mismo y acabara con todo de una vez. De repente, el hombre se abalanzó hacia adelante, agarrando la tela de su camiseta negra y tirando de ella hacia arriba. Una oleada de calor le recorrió el estómago, y no necesitó mirar para saber que su sello había aparecido en su piel. Apartó las manos del hombre con la misma rapidez con que habían llegado, sintiendo cómo la ira le hervía por dentro. Jamás le mostraba su sello a nadie. ¿Qué te crees que estás? Naruto comenzó a gritarle furioso al hombre, pero todas las palabras le fallaron cuando unos ojos azules lo atraparon. Naruto. Susurró el hombre, y sus ojos reflejaban una tristeza tan intensa, llena de culpa y arrepentimiento, que se mezclaba con las lágrimas que brotaban de sus ojos, que Naruto sintió que el habla se le había arrebatado. Casi como si se la hubieran extraído por completo. Entonces el hombre cayó sobre él, rodeando con sus brazos al niño completamente aturdido. Perdóname. Suplicó el hombre entre sollozos, apretando el agarre sobre el niño como si temiera soltarlo. He fallado. Lo siento mucho. Continuó lamentándose contra el hombro tenso de Naruto. Lo siento, mi Naruto. Mi pequeño. Su voz se volvía cada vez más histérica, y Naruto estaba tan conmocionado que no sabía qué hacer. Este hombre, un completo desconocido, lo abrazaba, derramando lágrimas de pura angustia sobre su ropa ahora empapada. El gesto era tan extraño e inesperado que no pudo romper el contacto, por mucho que quisiera alejarse. Tras lo que pareció una eternidad, aunque en realidad solo fueron unos segundos, el agarre mortal que lo sujetaba se aflojó de repente, y el hombre cayó al suelo con un golpe seco, inconsciente. Naruto no se movió. Permaneció inmóvil en el mismo lugar donde el hombre lo había soltado, temblando ligeramente mientras una sensación desconocida lo recorría. ¿Qué demonios acababa de pasar? Naruto? ¿Estás bien? La voz de Sakura lo trajo de vuelta a la realidad, y se giró para mirarla, todavía arrodillada al lado de la mujer pelirroja, sus ojos reflejando a la perfección el miedo y la confusión que sentía por dentro.
Estoy bien, murmuró, mirando al hombre que yacía desplomado en el suelo. Pensó que debía colocarlo en una posición donde sus heridas no empeoraran, pero Naruto sintió de repente una gran desconfianza hacia aquel hombre. Un miedo casi infantil le impedía tocarlo. ¿Lo conoces, o algo así? Dijo Sakura con voz temblorosa, y Naruto negó con la cabeza lentamente, incapaz de apartar la mirada del rostro bañado en lágrimas. Nunca lo había visto en mi vida, dijo en voz baja. ¿Qué pudo haber motivado ese comportamiento tan extraño? No tenía sentido por qué este hombre hizo aparecer su sello. ¿Y por qué se había derrumbado de esa manera? Sus palabras daban vueltas en su cabeza, resonando en un torbellino de confusión. ¿Puedes volver a colocarlo sobre la colchoneta? Sus heridas se infectarán si se queda así en el suelo, dijo Sakura con cautela, sintiendo la tensión en el ambiente. Naruto asintió levemente, incapaz aún de apartar la mirada del hombre que yacía inerte en el suelo. Se inclinó lentamente sobre él antes de detenerse, con la mano casi rozándolo. ¿Sentiría la misma oleada de calor al tocarlo? Una extraña imagen de su piel incendiándose mientras el sello que mantenía al Kyuubi a raya ardía al rojo vivo cruzó por su mente, pero rápidamente disipó la aterradora imagen con un movimiento de cabeza. Sujetó con firmeza el hombro del hombre, negándose a reconocer el suspiro de alivio que dejó escapar cuando no ocurrió nada extraño. Con cuidado, lo movió de nuevo al lado de su esposa, que se recuperaba lentamente, de modo que yacían uno junto al otro. Su rostro angustiado parecía tan fuera de lugar junto a la paz de ella. De repente sintió que se le cerraba la garganta. Retrocedió unos pasos, intentando liberarse a esa sensación de asfixia, que, por desgracia para él, no pasó desapercibida para Sakura. Naruto. ¿Seguro que estás bien? Preguntó ella preocupada, pero Naruto desestimó su preocupación con una sonrisa forzada. Sí, será mejor que vaya de buscar a Shizune y ayude a buscar al niño, dijo Naruto rápidamente, retrocediendo hasta el borde de la tienda. La haré entrar pronto, Sakura-chan. Desapareció antes de que Sakura pudiera volver a llamar a su amiga. Flaiche. Shizune se preocupó mucho cuando uno de los clones de Naruto entró en la tienda donde atendía a la Hokage. Al parecer, una joven pareja había sido atacada a las afueras de Konoha, y su ayuda era necesaria para salvarlos. Mientras Shizune corría hacia la tienda médica principal, dejando a los Anbu de mayor confianza a cargo de su mentora, su mente iba más rápido que sus pies. ¿Qué pudo haber causado un ataque tan cerca de la aldea, tan vigilante, sin siquiera alertar a los ninjas de Konoha que custodiaban los alrededores? Sakura era una médica experta y si no podía atenderlas a las dos sola, entonces las heridas debían ser muy graves. ¿Cómo pudo algo que causó tanto daño pasar desapercibido para los mejores de Konoha? Shizune apartó de su mente los pensamientos perturbadores. No convenía ponerse nerviosa cuando alguien la necesitaba. La carpa médica estaba más adelante, y Shizune se apresuró a cruzar la abertura, preparándose para lo peor. Sin embargo, nada podría haberla preparado para lo que vio. Shizune lanzó un grito que despertó al instante a todos los shinobi que dormían en distintas secciones de la gran tienda. A todos, excepto a los dos cuerpos que yacían frente a ella. Era imposible. Absolutamente imposible. Y sin embargo, Shizune avanzó lentamente, ajena a las preguntas confusas y las súplicas de ayuda de Sakura mientras atendía a la mujer dormida. Una mujer con un rostro que no había visto en tanto tiempo y un cabello tan rojo fuego como su temperamento. Y allí, tendido a su lado, con el rostro ensangrentado y magullado, contraído por la inquietud, estaba él. Pero no podía estar vivo, porque estaba muerto. Había desaparecido hacía 16 años. Ella lo sabía. Era un hecho, por trágico que fuera. Aún así, no podía negar lo que veían sus ojos al contemplar el rostro del cuarto Hokage, cuyo pecho subía y bajaba con la prueba de la vida, como si él y su esposa hubieran estado dormidos todo ese tiempo. Shizune. La voz de Sakura finalmente llegó hasta la mujer de cabello oscuro. «Sakura, ¿de dónde sacaste a esta gente?», preguntó Shizune, con un atisbo de miedo que se asomaba entre su forzada calma. ¿Quiénes son? No estoy segura. Naruto los encontró fuera de las murallas de la aldea, dijo Sakura, frunciendo el ceño con preocupación ante la reacción de su compañero aprendiz, pero no importará quiénes sean si no me ayudas pronto. La mujer está casi estable, pero aún no he empezado con él, exclamó Sakura desesperada, señalando con la cabeza al hombre rubio. Yo me encargo de ella, tú ocúpate de él.
dijo Shizune, cambiando instantáneamente a modo médico mientras se arrodillaba al lado de la mujer pelirroja. Sakura se acercó al hombre y enseguida se puso a reparar el agujero que le atravesaba a ambos lados del abdomen. Shizune examinó rápidamente la herida casi idéntica en el estómago de su paciente, notando con alivio que Sakura ya había reparado el daño principal. Sin embargo, la mujer seguía sangrando lentamente, y no por el evidente agujero en su abdomen. Acaba de dar a luz, dijo Sakura, mirando rápidamente a Shizune antes de volver a concentrarse en su tarea. Parece que tiene algún tipo de trauma, pero no sé qué hacer. La mente de Shizune daba vueltas. Sabía del embarazo de Kusina con Naruto hacía 16 años, pero Sakura tenía razón. Sufría graves daños físicos, lo que indicaba niveles de estrés inusualmente altos durante el parto y la falta de descanso y atención médica adecuados después del nacimiento. Era como si aquella terrible noche de hacía tanto tiempo acabara de ocurrir. Dios mío. Kusina, ¿qué demonios te ha pasado? Susurró Shizune, y Sakura levantó la vista justo a tiempo para ver las lágrimas brillando tras sus ojos oscuros mientras Shizune se ponía manos a la obra, curando las heridas y estabilizando su estado inconsciente. Trabajaron en silencio, ambos concentrados en uno de los desafortunados pacientes, y no fue hasta que la pareja durmió plácidamente, sin peligro inmediato, que Sakura finalmente habló con Shizune. Tú dijiste el nombre a esa mujer, dijo Sakura, con la respiración ligeramente agitada por la cantidad de chakra que había gastado curándolos a ambos. ¿La reconoces? Shizune asintió con la cabeza, con la mirada fija al frente pero sin ver realmente. Esta mujer. Se parece muchísimo a alguien que conocí. Pero. Murió en el ataque del Kyuubi, ella y su esposo, el cuarto Hokage. ¿Qué? Exclamó Sakura asombrada. Pero. Ni siquiera sabía que el cuarto Hokage estaba casado. No era de dominio público, dijo Shizune con tristeza. El cuarto Hokage tenía tantos enemigos que nunca lo hizo público. Aunque jamás lo negaría, Minato y Kusina estaban muy enamorados. Sakura intentaba atar cabos sueltos para comprender lo que sucedía. Eso significa que, él. Sakura dejó la frase inconclusa, incapaz de terminarla. Este hombre se parece muchísimo al cuarto Hokage, confirmó Shizune. Pero sea él o no, negó con la cabeza, mirándolo con incertidumbre. ¿Podría ser realmente Namikaze Minato? La lógica le decía que no era él. El brillante joven líder de Konoha se había sacrificado por la aldea cuando ella era una adolescente. Esto tenía que ser algún tipo de truco, una suplantación de identidad, o un impostor. Pero una persistente sensación la atormentaba, intentando desbaratar la lógica que se desmoronaba en su mente. Minato vendió su alma para sellar al Kyuubi, al dios de la muerte, y Kusina murió tras la extracción de la bestia con cola. Aunque ninguno de sus cuerpos había sido encontrado jamás. Pero se encontró sangre. Tanta sangre que nadie podría haber sobrevivido a semejante pérdida. Sin embargo, allí yacían ambos, vivos y respirando. Sé quién puede confirmar si son ellos o no, dijo Shizune, poniéndose de pie. ¿Quién? Preguntó Sakura, con la mirada fija en la mujer pelirroja. Kakashi. Agua. Tras encontrarse con su padre en el más allá antes de ser resucitado, Kakashi pensó que ya no había nada en el mundo que pudiera sorprenderle. Sentado allí, con las piernas cruzadas en el suelo, mirando fijamente el rostro palpitante de su mentor muerto, Kakashi decidió que se había equivocado mucho. La firma de chakra es la misma, dijo Kakashi finalmente, sin poder creer sus propias palabras. Es mucho más débil de lo normal. Pero es inconfundible. Sería imposible imitarla después de tanto tiempo. Esto. Es realmente Sensei. Su alumna de cabello rosa estaba pálida por la sorpresa, y él podía oír los suaves sollozos de Shizune mientras lloraba. El Jounin de cabello plateado sintió ganas de unirse a los ninjas médicos. Una mezcla de dolor y alegría, miedo y euforía, confusión y preocupación los envolvía a los tres, y Kakashi no sabía si debía romper a llorar o saltar de alegría. ¿Y si esto es como el jutsu de Orochimaru? Susurró Shizune. Alguien podría estar controlándolos. Podrían estar planeando usarlos contra Konoha. Oh, ¿qué se supone que debemos hacer? Cálmate, le dijo Kakashi con firmeza a la mujer presa del pánico, aunque su estado mental era similar al de ella. Tendremos que esperar y ver. Hasta que no pueda hablar con ellos, no podré saber si están siendo controlados o si siquiera son las mismas personas. Estaba despierto cuando Naruto los encontró.
dijo Sakura, haciendo que Shizune y Kakashi la miraran sorprendidos. ¿Dijo algo? Exigió Kakashi, con su ojo morado, normalmente indiferente, ahora feroz. ¿Algo en absoluto? Cuéntame todo lo que pasó, Sakura. Él. Bueno, estaba en estado de shock, admitió Sakura, tartamudeando un poco bajo la mirada inusualmente atenta de su profesor. Naruto dijo que intentó hacerle preguntas. Pero él solo hablaba de conseguir ayuda para su esposa y encontrar a su hijo. Ante esto, tanto Kakashi como Shizune parecieron consternados, pero Sakura apenas se dio cuenta y continuó su camino. Naruto había enviado clones a buscar. Supongo que al claro donde los encontró fuera de las murallas. Le pedí que trajera a Shizune, y estaba a punto de irse cuando se levantó, dijo Sakura, señalando con cautela al hombre inconsciente. Él. Le hizo algo raro a Naruto. Lo atacó, levantándole la camisa, e hizo aparecer algo en la piel de Naruto, un sello. O algo así. Naruto se enfadó y lo apartó, pero tuvo una especie de crisis. Empezó a sollozar, pero no pude entender casi nada de lo que decía. ¿Qué pudiste entender? Preguntó Kakashi con urgencia. Cuéntame todo lo que dijo. Creo que se estaba disculpando. Sakura frunció el ceño, concentrada. Estaba sujetando a Naruto y no dejaba de llamarlo por su nombre. Sensei, era como si supiera. El resto de la frase se perdió cuando el color desapareció de sus mejillas. Shizune prácticamente sollozaba, y los ojos de Kakashi parecían muertos mientras su antigua alumna jadeaba temblorosa al darse cuenta de la verdad. Dijiste que él era el cuarto Hokage. Dijo temblorosa, mirando con ojos desesperados a Jounin. Eso significa. Él fue quien selló al Kyuubi dentro de Naruto. Por eso reconoció su nombre. Pero. Sakura pareció titubear, pero luego sus ojos comenzaron a abrirse de horror. Su esposa solo. Él seguía diciendo. Preguntando por. Su hijo. Sakura estaba empezando a perder la compostura, y una terrible tristeza pareció irradiar de los dos shinobi adultos, confirmando sin palabras la verdad. Sakura, dijo Kakashi, con una voz tan apagada como la de sus ojos. Ellos son Namikaze Minato y Uzumaki Kushina. Los padres de Naruto. Wind. Naruto regresó a la aldea con las manos vacías. Había buscado en el claro durante horas, pero no había rastro de vida humana, y mucho menos de un bebé recién nacido que no pudiera moverse por sí solo. Pasó pesadamente junto a los nuevos guardias que acababan de entrar del nuevo turno. Se dirigía a su alojamiento temporal, ya que su edificio de apartamentos había sido demolido por el Jutsu de Pain. Supuso que debía regresar a la tienda médica para informar a Sakura y a los dos nuevos padres que no había podido encontrar ni rastro de su hijo, pero no quería ver la decepción y la tristeza en sus ojos. Además, si era sincero consigo mismo, había algo extraño en el hombre rubio y su esposa que hacía que Naruto desconfiara de estar cerca de ellos. Supuso que estaba siendo paranoico, después de todo, fuera lo que fuese lo que provocó que el hombre actuara de esa manera con él. Supuso que cualquiera estaría un poco desequilibrado después de un gran trauma como el que parecían haber sufrido esos dos. Mientras caminaba, intentó apartar a la pareja de su mente y, en cambio, se concentró en qué haría con el bebé desaparecido. Supuso que se lo habían llevado a algún lugar, tal vez un ninja enemigo o un animal. Necesitaba encontrar una manera de rastrear al niño, tal vez podría pedirle a Kiba y a Kamaru, o a Kakashi y sus perros ninja, que detectaran el olor del bebé en la pareja y lo encontraran. Naruto acababa de decidir buscar a alguno de los mejores amigos de su perro, cuando sintió la presencia de uno de ellos, su antiguo sensei. Naruto llamó a Kakashi, captando su atención. Había un aire serio alrededor de Kakashi que no lograba descifrar, pero lo ignoró. Kakashi-sensei. Necesito mucho tu ayuda, dijo Naruto con un suspiro de alivio al encontrarla tan pronto. Hay un bebé desaparecido, creo que está fuera de las murallas, pero no lo encuentro por ningún lado. ¿Podrías usar a Pakun y a los otros perros ninja para ayudarme a encontrarlo? No te preocupes por el niño. Kakashi desechó el asunto al instante. Naruto, necesito un vial de tu sangre. ¿Qué, Kakashi-sensei, oíste lo que dije? Preguntó Naruto con incredulidad. Hay un bebé recién nacido solo por ahí. El sol ya se está poniendo y si no lo encontramos pronto, podría morir. Sabemos dónde está el niño, dijo Kakashi con impaciencia, así que no te preocupes. Solo dame un poco de tu sangre. Por favor, Naruto, tengo prisa. ¿De verdad? Preguntó Naruto, completamente confundido. ¿Dónde está entonces?
¿Y qué necesitas de mi sangre? Necesitamos realizar un análisis biológico de las personas que encontraste, y para ello necesitamos tu sangre, intentó decir Kakashi con calma, pero su ansiedad se hizo evidente. Eso no tiene sentido, replicó Naruto. Quizás no fuera el shinobi más inteligente, pero no era tonto, y no has respondido a mi pregunta. ¿Cómo estás seguro de que el niño está bien? A estas alturas, la voz fuerte de Naruto ya había llamado la atención de más de uno. Kakashi echó un vistazo rápido a su alrededor y, con un suspiro, decidió cambiar de tema. Naruto, te lo explicaré si me sigues, dijo Kakashi, y Naruto finalmente pudo percibir la tensión en su voz. Asintiendo a regañadientes, Naruto dejó atrás a los curiosos espectadores y siguió a su sensei, que se mostraba inusualmente serio. Kakashi lo condujo a una tienda que sabía que estaba conectada a la principal. De alguna manera, sabiendo lo cerca que estaba de la misteriosa pareja, Naruto se sintió repentinamente muy incómodo. ¿Qué sucede, sensei? Dijo, queriendo ir directo al grano. Naruto. Esas personas, cuando las trajiste, ¿notaste algo familiar en alguna de ellas? Dijo Kakashi con cuidado. La pregunta lo sorprendió. Estaba bastante seguro de no haberlos visto nunca antes, aunque pensándolo bien. En realidad no, dijo Naruto con timidez. Creí que debían de estar viajando hacia nuestra aldea cuando fueron atacados. ¿Pero por qué querría alguien viajar a Konoha ahora? Replicó Kakashi al instante. En este momento, somos tan útiles para los forasteros como un kunai sin filo. Bueno, no lo sé, dijo Naruto exasperado. Estaba harto de la actitud evasiva de Kakashi, quizás vivían aquí y vinieron a ayudar. Naruto, el Jounin de cabello plateado, parecía esforzarse por hablar. Ese hombre tiene un parecido idéntico a Namikaze Minato, el cuarto Hokage. Las palabras tardaron un momento en asimilarse. ¿El cuarto Hokage? Naruto se quedó boquiabierto. Sí, dijo Kakashi con expresión de derrota, y su firma de chakra es la misma que la de mi antiguo sensei. Naruto aún no podía creer lo que oía. ¿De verdad había encontrado al cuarto Hokage? Su héroe de la infancia, a quien estaba decidido a superar el hombre que supuestamente había muerto tras condenarlo a una vida de aislamiento y odio. ¿Es realmente él? Preguntó Naruto con incredulidad. Todas las pruebas apuntan a ello, respondió Kakashi, sin mirar directamente a los ojos confundidos de Naruto. Solo necesitamos tu sangre, y luego podremos analizar la suya y lo sabremos con certeza. Pero eso sigue sin tener sentido, dijo Naruto con terquedad. ¿Por qué necesitarías mi sangre para comprobar la suya? ¿No puedes compararla con su expediente? Todos los archivos se perdieron en el ataque, dijo Kakashi, pero Naruto había visto el leve movimiento de sus dedos cuando escuchó la primera pregunta de Naruto. ¿Pero para qué necesitas mi sangre?, exigió Naruto enfadado. Maldita sea, Naruto. ¿Por qué tienes que ser tan terco?, exclamó Kakashi con frustración. Pero la mirada de Naruto no se suavizó. Con un suspiro de enfado, Kakashi se cubrió el rostro con la mano. Mierda, nunca pensé que tendría que decírtelo, murmuró para sí mismo. Dime. ¿Qué? Insistió Naruto, pero de repente ese miedo inexplicable se agitó inquieto en su interior. Entiende esto, Naruto, dijo Kakashi, y en su voz se percibía una súplica para que Naruto guardara silencio. El tercer Hokage decidió mantenerlo en secreto debido al peligro que correría si la noticia se hubiera difundido. La mirada penetrante de Naruto se clavaba en su maestro. ¿Había otro secreto? ¿Acaso no era suficiente con que un zorro demonio gigante de 9 colas viviera en sus entrañas? Te lo iba a decir cuando estuviera seguro de que podrías defenderte, continuó Kakashi. Y después de morir, Jiraiya dijo que te lo diría en tu 16º cumpleaños. Supongo que asumí que Tsunade te lo diría después, pero ya no hay forma de evitarlo. Kakashi apartó la mano de su rostro y alzó la vista para encontrarse con la mirada de Naruto. Naruto, tu padre fue el cuarto Hokage de Konoha, Namikaze Minato, y tu madre fue su esposa, Uzumaki Kushina. Sintió como si un peso le hubiera caído de repente en el estómago. Eso no tiene gracia, Kakashi-sensei, dijo Naruto con rigidez. No bromees con algo así, diciendo mentiras sobre un Hokage. Naruto, no estoy bromeando, dijo Kakashi con seriedad. Tu padre fue mi mentor. Tú eres prácticamente su viva imagen. No hay duda de que eres su hijo. Eso es mentira, gritó Naruto. Si fuera cierto, significaría que selló al Kyuubi dentro de su propio hijo. Y eso simplemente él no haría eso. Te eligió porque eras su hijo.
recalcó Kakashi, mirando fijamente la mirada incrédula y furiosa de Naruto con expresión de dolor. Necesitaba un niño pequeño cuyos canales de chakra aún no estuvieran completamente desarrollados, ¿y quién mejor que su hijo recién nacido? Además, los del linaje Uzumaki siempre tuvieron un chakra excepcional, lo que los hacía ideales para ser Jinchuriki. Naruto era su única opción. Eso es una mierda. Gritó Naruto furioso, la gente me odiaba. No importaba a dónde fuera ni qué hiciera. Y ni siquiera sabía por qué. Estaba completamente solo hasta que Iruka empezó a preocuparse por mí e incluso entonces seguía sin tener amigos. Todos me seguían tratando con el mismo maldito desprecio. ¿Y ahora se supone que debo creer que mi propio padre fue el culpable? El silencio que siguió a su diatriba parecía rebosar de la ira contenida del Jinchuriki. Kakashi no sabía qué decir. Nunca había sabido mucho del hijo de su antiguo mentor. Con su sonrisa y su actitud despreocupada, Kakashi se dio cuenta por primera vez de que había estado completamente ciego ante un niño despreciado y abandonado. «Dame esa maldita cosa», susurró Naruto después de un momento, apartando la mirada del Jounin. Sin decir palabra, Kakashi sacó un pequeño recipiente de vidrio del bolsillo de su chaleco de Jounin y se lo entregó a Naruto. El chico rubio lo tomó, mordiéndose la punta del pulgar con sus afilados colmillos. Apretó el frasco hasta que estuvo casi lleno de sangre carmesí y lo tapó. Tras entregarle el frasco de cristal al ninja copiador, Naruto dio media vuelta y abandonó la tienda sin decirle una palabra más. Tuli flotaba en una corriente de oscuridad. Era un vendaval imposible de combatir, que lo zarandeaba y lo arrastraba en todas direcciones, de modo que la conciencia permanecía siempre fuera de su alcance. Sus intentos por resistirse fueron inútiles, y no pudo hacer nada ante su propio estado de sueño. Pero había algo importante que le rondaba por la cabeza. Tenía que despertar. Había gente esperándolo, gente que lo necesitaba. Konoha. Su amada aldea. Una imagen de todo el paisaje de la aldea oculta de la hoja, vista desde su casa ubicada en lo alto del monumento al Hokage, el lugar reservado para el líder de la aldea. Sarutobi. Su sabio predecesor. Cabello gris que dejaba entrever su color castaño original, y ojos oscuros que brillaban con una mirada perspicaz. Las primeras manchas de la edad acompañaban las arrugas que marcaban su edad, como los anillos de un árbol. Jiraiya. Su excéntrico maestro. Largo cabello blanco, tan salvaje como su personalidad, que contrastaba fuertemente con su piel bronceada, marcada con líneas rojas, una en cada ojo. Kakashi. Su único alumno superviviente. Un ojo vago asomaba por debajo de la tela azul de su máscara y su itayate, símbolo de su forma de esconderse. Casi siempre llevaba las manos metidas en los bolsillos, y para un ojo experto, la soledad lo envolvía como un aura. Kusina. Su esposa, el amor de su vida. Cabello rojo fuego, tan ardiente como su temperamento, largo y ondeante alrededor de su menuda figura, aunque su fuerza no debía subestimarse. Esa maravillosa sonrisa que atraía todas las miradas, un hilo carmesí del mismo color que su cabello escapando de la comisura de sus labios. Respiraciones cortas y entrecortadas que se volvían cada vez más escasas. Un leve susurro de te amo. Naruto. Su hijo, su pequeño. Un cuerpo diminuto con la piel tan bronceada como la suya. Un mechón de rubio brillante en la cabeza y 3 líneas parecidas a bigotes que le recorrían cada lado de la cara. Su hijo era tan pequeño, podía sostenerlo con seguridad con una mano en el pecho. Sus ojos aún no se habían abierto, demasiado nuevo en el mundo para contemplarlo todavía. Era un bebé tan bueno, ni siquiera lloró mientras lo acostaban boca arriba, completamente desnudo y expuesto al frío aire nocturno que lo rodeaba. No emitió ni un sonido mientras la tinta brillante era trazada cuidadosamente sobre la piel de su estómago, y se mantuvo quieto como si supiera lo importante que era que cada línea fuera correcta. Siguió durmiendo mientras la sangre de su padre goteaba sobre su rostro, y escuchó atentamente mientras su madre le daba instrucciones para toda una vida. Ese hermoso bebé no había podido contener sus gritos cuando un ser lleno de tanto odio se vio obligado a compartir su pequeño cuerpo, y cómo deseaba abrazar a su hijo. Abrázalo fuerte contra su pecho y protégelo del mal que él mismo le había infligido a su hijo. Pero algo andaba mal, la imagen estaba cambiando. Ya no era un bebé indefenso. Un rostro que aún conservaba la redondez de la infancia, pero demasiado viejo para ser el de un recién nacido.
Unos brillantes ojos azules contrastaban intensamente con sus despeinados mechones rubios, y una sonrisa maravillosa que sabía que atraería todas las miradas, se curvaba en las 3 líneas que cruzaban sus mejillas. Y había soledad. Una soledad mucho mayor de la que jamás había visto, demasiado ensordecedora y triste para que pudiera siquiera comprenderla. Pensó que si sentía esa soledad, podría morir. Y sin embargo, había un atisbo de esperanza, una esperanza imposible, improbable, que parecía envolver al joven adulto con la fuerza de un torbellino y la suavidad de una brisa. Ese joven era la razón por la que necesitaba liberarse. Ese chico, con sus ojos y su sonrisa, su soledad y su esperanza, necesitaba llegar hasta él, ayudarlo. Necesitaba estar ahí para él, porque ese chico era igual que su bebé recién nacido. Ese chico era su hijo. Ese chico era Naruto. Con su determinación renovada, Minato hizo un último esfuerzo desgarrador y finalmente se liberó de los vientos de su aislamiento. Le dolía todo. No necesitaba mirarse para saber que su cuerpo estaba cubierto de moretones y rasguños. La superficie bajo él estaba rígida, y casi creyó estar tumbado en el suelo. Sus ojos azules se entreabrieron, y casi se cerraron de nuevo por el brillo doloroso que contrastaba tanto con la sombra relajante que proporcionaban sus párpados, pero los obligó a permanecer abiertos. Tras un instante, sus ojos se acostumbraron y se posaron en una figura de cabello plateado, sentada atentamente a su lado. Ese es Akumo-san, su voz ronca, suave y quebrada por la falta de uso. La figura no se movió, y Minato lo observó con más atención. No reflexionó en voz alta, atando cabos. ¿No es Akumo Kakashi-kun? Hola, sensei, dijo el hombre, ahora identificado como su antiguo alumno. La seriedad de su voz lo sorprendió, aunque esperaba algún tipo de cambio. Bueno, ya no tienes 14 años, dijo, obviedad, aunque solo fuera por su propia cordura. ¿Cuántos años tienes ahora? Traducción. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya casi tengo 31 años, respondió Kakashi, y Minato supo que había comprendido el mensaje implícito. Minato tragó saliva con dificultad, o al menos lo mejor que pudo con la garganta seca. Eso significaba que el ataque del Kyuubi había ocurrido 16 años atrás. Kakashi-kun, necesito saberlo, murmuró con dificultad. ¿Está bien, Kusina? ¿Está viva? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde? ¿Dónde está Naruto? Kusinane está bien, dijo Kakashi, optando por responder a la primera pregunta. Perdió mucha sangre y su sistema de chakra está bastante descontrolado. Todavía está inconsciente y Shizune dice que estará fuera de combate durante unas semanas. Minato dejó escapar un leve suspiro de alivio y, con la mirada fija en el techo, se detuvo un instante para agradecer a la deidad que la había protegido. ¿Y Naruto? Preguntó, sin apartar la vista de la tienda de campaña que colgaba sobre él. Está a salvo, sensei, dijo Kakashi lentamente. No te lo creerías, se parece muchísimo a como debías de ser tú a su edad. Lo sé, dijo Minato. Lo vi. Se tragó las palabras mientras el rostro de su hijo se desvanecía ante él. Prácticamente lo había atacado al oír el nombre del joven, y derrumbarse sobre él probablemente no era la mejor manera de empezar. Aún así, una pregunta le carcomía la cabeza, una pregunta cuya respuesta temía saber, pero sabía que debía formularla. ¿Me odia? Susurró. ¿Kakashi, mi hijo, me odia por lo que le hice? El silencio de Kakashi fue más elocuente que 1000 palabras. Minato sintió que el corazón se le encogía. Supongo que sabía que lo haría, murmuró, más para sí mismo que para el hombre sentado a su lado. Sentía el ardor en los ojos, que últimamente se había vuelto demasiado familiar, y, avergonzado, no hizo nada por detener el pequeño hilo de lágrimas que le corría por la mejilla. Sarutobi-sama decidió mantener su linaje en secreto, confesó Kakashi, fingiendo con tacto no haber notado la lágrima de su mentor. No quería que corriera peligro a manos de ninguno de tus antiguos enemigos, quienes con gusto se habrían vengado de él. ¿Así que ni siquiera lo sabe? Susurró Minato, con el corazón aún más roto. ¿Creció al cuidado de otra persona, sin saber nada de mí? No del todo, dijo el hombre de cabello plateado, y la tensión en su voz hizo sonar las alarmas en la mente del Hokage. La gente de la aldea estaba muy asustada después del ataque del Kyuubi, continuó Kakashi, pero Minato pudo percibir su vacilación. Y muchos eran muy reacios a él. ¿Qué tan reacio? Preguntó con calma, aunque ya podía sentir los primeros indicios de ira agitándose en su interior.
Kakashi miraba fijamente al suelo, y tras un instante, el genio Ataque volvió a hablar, eligiendo sus palabras con detenimiento. Toda la aldea sabía lo que contenía a pesar de las leyes que el tercer Hokage impuso para mantenerlo en secreto. Tenían prohibido contárselo a las generaciones más jóvenes, con la esperanza de que sus compañeros no lo juzgaran por ello. Sin embargo, esa ley no impidió el maltrato. Minato apretó el puño a su costado, temblando ligeramente por el esfuerzo que hacía para contener sus emociones. ¿Quién se preocupó por él?, preguntó, y sabía que su voz sonaba dura para su antiguo alumno, pero al pensar en el maltrato a su hijo, no pudo sentir mucha compasión. ¿Quién lo crió? ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo amó?, añadió en silencio. Murieron tantas personas en el ataque del Kyuubi que gran parte de los fondos de la aldea se destinaron a la construcción y renovación de orfanatos, dijo Kakashi en voz baja, sin inmutarse ante la ira de su antiguo mentor. Naruto vivió con los demás niños en el orfanato hasta que cumplió 5 años. Entonces el tercer Hokage decidió que lo mejor para él era tener su propio apartamento. ¿Solo?, preguntó Minato, horrorizado ante la idea. ¿Por qué dejaría solo a un niño de 5 años? Fue en esa misma época cuando ingresó en la academia. Y por lo que me contó el tercer Hokage, las matronas del orfanato ya no querían acoger al niño demonio. Kakashi terminó de hablar, sabiendo que la ira no tardaría en estallar. ¿El niño demonio?, repitió Minato furioso en voz baja. ¿Eso es lo que piensan de mi hijo las personas por las que sacrifiqué a mi familia? Una ira terrible emanaba del hombre rubio en oleadas. No podía creer lo que oía, que un orfanato expulsara a un niño a su hijo, porque lo habían sacrificado para salvarles la vida. Y tenía la sensación de que su antiguo alumno no le estaba contando toda la verdad. ¿Dónde estaba Jiraiya?, preguntó Minato. Él era el padrino de Naruto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el tercer Hokage? ¿Dónde estaban? Su discurso se atascó en su garganta, pero la pregunta tácita resonó con furia en ambos hombres en el incómodo silencio. Jiraiya tenía su red de espionaje, dijo Kakashi en voz baja. No podía dirigirla desde dentro de la aldea, y tanto el tercer Hokage como Jiraiya sabían que no estaría a salvo fuera de ella. El tercer Hokage volvió a ser Hokage, pero visitaba a Naruto con frecuencia para ver cómo estaba. Por un momento, Kakashi guardó silencio y se sintió como un niño otra vez, confesando sus errores. ¿Y yo estaba en Anbu, ¿te acuerdas?, murmuró. Acepté todas las misiones que me ofrecieron, muchas veces me ofrecí voluntario para formar parte de su guardia, pero nunca me acerqué demasiado, terminó avergonzado, e instantáneamente Minato lo comprendió. No te culpo, dijo Minato con cansancio. ¿Y cómo podría? Kakashi aún era un niño, de 14 años, y sin embargo había visto más que la mayoría de los hombres. Tras la pérdida de su padre de Obito y Rin, había presenciado cada golpe al prodigio Ataque. Por supuesto, la pérdida de su mentor tan pronto después de la muerte de sus compañeros lo habría afectado. Era solo otro peso de culpa que se le echaba encima. Lo siento por todo, Kakashi-kun, susurró. El hombre de cabello plateado levantó la vista del suelo, y su único ojo gris y frío lo encontró. Minato se dio cuenta de la edad que Kakashi tenía ya. 30 años su alumno había vivido más que él, y sin embargo, Minato seguía viendo solo al joven solitario al que había guiado durante tanto tiempo. Yo tampoco culpo a Jiraiya, admitió Minato en voz alta. Ni a Sarutobi. No les atribuiré la culpa de mis actos. Minato-sensei, usted hizo lo único que podía hacer, argumentó Kakashi al instante. La aldea se estaba desmoronando y solo había una manera de salvar a Konoha. Vendí mi alma al dios de la muerte y sacrifiqué a mi único hijo a un demonio, dijo Minato con dureza. Por favor, no me defiendas de mis actos, Kakashi-kun, añadió con resignación. Por un momento, se quedaron sentados allí. Minato respiraba superficialmente para no agravar sus heridas doloridas, y Kakashi estaba absorto en sus pensamientos. Minato-sensei. ¿Puede decirme cómo es que está aquí? Kakashi finalmente rompió el silencio. En realidad, esperaba que me dijeras lo mismo, confesó Minato con cansancio. Eso sí que es un problema, dijo Kakashi sin humor. Quizás no te hayas dado cuenta, pero la aldea está pasando por una pequeña crisis. ¿Puedes contarme todo lo que recuerdas que sucedió? Supongo que no puede esperar, ¿verdad?, afirmó más que preguntó el hombre herido, y Kakashi negó con la cabeza en señal de disculpa.
Minato respiró hondo, sus ojos se cerraron contra el techo de lona de la tienda médica y comenzó a relatar los sucesos del 10 de octubre, 16 años atrás. Pavana. Acababa de invocar al Shinigami, comenzó Minato lentamente, sin mirar a su antiguo alumno. El sello se había hecho y el Kyuubi estaba contenido dentro de Naruto. Kushina había caído, Naruto gritaba y yo estaba siendo arrastrado al estómago del dios de la muerte. Tragó saliva mientras relataba con perfecta claridad el terror que había sentido, apenas un día antes o habían pasado 16 años. A lo largo de todos sus años de entrenamiento, de lucha, de guerra y de muerte, nunca había sentido un miedo tan intenso como aquella noche hacía tantos años, tan fresco en su memoria. Tenía miedo, dijo con voz apenas audible, y al decirlo en voz alta, al confesarlo, se dio cuenta de la realidad, como si los últimos vestigios de un sueño se hubieran disipado. Sentía que le temblaban las extremidades y el corazón le latía con fuerza, como si temiera que le quedara poco tiempo. No, estaba aterrorizado, corrigió, y apretó el puño para intentar controlar el temblor. Luché, no pude contenerme. No quería dejarlos. No quería dejar a mi esposa y a mi hijo. Quería estar con ellos, aunque sabía que ya estaba muerto. Quería ver llegar a alguien para ayudarlos, para curar a Kushina y llevarla a ella y a mi hijo a un lugar seguro. Necesitaba ver que estarían a salvo. Me repetía a mí mismo que ella viviría. Su voz se quebró cuando el miedo lo invadió de nuevo. Era lo único que podía hacer para no perder la cordura. Pero entonces el dios de la muerte, el Shinigami, también empezó a atraerla. Nos arrastraba a los dos hacia él, y yo no podía hacer nada al respecto. Pero ella no formaba parte del trato. Era mi alma por su poder, no la de Kushina. Las palabras brotaban de su boca, y sentía que se deslizaba hacia la histeria. Se obligó a cerrar la boca y a respirar profundamente, y aunque el pánico inicial se desvaneció, su corazón seguía latiendo con fuerza contra sus costillas doloridas y fracturadas. Así que por eso no encontraron vuestros cuerpos, murmuró Kakashi, más para sí mismo que para su viejo sensei. ¿Pero por qué el Shinigami os llevaría a los dos si el precio era un alma? Yo pregunté lo mismo, respondió Minato en voz baja. ¿Él, el Shinigami? Él me habló. Me dijo que Kushina era parte de su dominio. Supongo que eso significa que estaba muerta. Su voz se quebró y una tos sacudió su pecho ya dolorido. También dijo algo sobre la destrucción de este mundo. Dijo confuso, rebuscando en su memoria. Caos en su reino, dijo. Hijo de la profecía, restaura mi reino, te doy Kitance. Cerró los ojos con fuerza, concentrado. No recuerdo nada más. ¿Kitance? Repitió Kakashi lentamente, ¿te refieres a un pago? Sinceramente, no estoy seguro, suspiró Minato. No recuerdo nada más después de eso. Pero sé que no me estaba hablando. Kakashi lo miró confundido. ¿Qué quieres decir? ¿No estaban solo ustedes tres en el claro? Así fue, asintió Minato, y la mirada desconcertada de Kakashi se le pasó por alto al recordar todo lo sucedido aquella noche. La comprensión de lo que estaba por venir volvió a él, y de nuevo vio a su hijo, transformándose del bebé que hacía poco había tenido en brazos al joven en que se había convertido. El Shinigami lo llamó el niño de la profecía, murmuró Minato para sí mismo, casi olvidando por completo que Kakashi seguía allí. Así que era cierto, mi hijo es el niño de la predicción del gran sabio Sapo. Minato-sensei, ¿de qué está hablando? Kakashi interrumpió a Minato en sus pensamientos. El sabio de los sapos le hizo una profecía a Jiraiya cuando era joven, explicó Minato, con sus profundos ojos azules aún distantes. Había un chico que traería la revolución al mundo. No sé que la profecía hablaba de mi hijo Minaruto. Su voz era suave, pero tan segura que Kakashi creyó que sus palabras eran ciertas. ¿Revolución, reflexionó para sí mismo. Eso suena mucho a Naruto. Minato sintió una oleada de orgullo por su hijo ante los elogios de su antiguo alumno, aunque también una punzada de tristeza al pensar en el chico al que no podía decir que conocía. Pero eso todavía no explica por qué estás aquí y qué quiso decir el Shinigami con eso de darle un pago. ¿Pago por qué? Preguntó Kakashi en voz alta, devolviéndolo al tema que le ocupaba. Minato solo negó con la cabeza. Estaba tan confundido como el ninja de cabello plateado. El silencio volvió a reinar entre ellos. Kakashi parecía seguir pensando, y Minato se sentía exhausto. Además, no sabía qué decirle a Ataque. Estaba 16 años atrasado, y técnicamente, su antiguo alumno era ahora mayor que él, aunque para él, un día antes, Kakashi todavía era un adolescente.
Incluso su hijo recién nacido era ahora mayor que el Kakashi que creía conocer. Bueno, no cabe duda, dijo finalmente Kakashi, fijando su único ojo en el destello amarillo una vez más. Sin duda eres el verdadero Namikaze Minato. Y eso es algo muy bueno, añadió, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado, observando la expresión de confusión en el rostro de su antiguo sensei. Verás, nos encontramos de nuevo necesitando un Hokage. Gaot. El sol comenzaba a asomar por el horizonte del pueblo. El viento que había estado azotando el pueblo era más fuerte en lo alto del monumento Hokage, y se arremolinaba con furia alrededor de un muchacho rubio sentado sobre la cuarta cabeza de piedra. Naruto estaba encorvado, con los brazos sobre las rodillas, contemplando el paisaje en ruinas de su aldea. Sus pensamientos eran tan frenéticos como las corrientes que lo rodeaban, pero permanecía completamente inmóvil. Solo su cabello se movía con el viento. Estaba en estado de shock. No había otra palabra para describirlo. Toda su vida había crecido solo, sin padres. Un huérfano. Desde que tenía memoria, siempre había atormentado esa misma pregunta. Incluso después de haber dejado de formularla. Una parte de su mente. Esa pequeña parte que había aprendido a apartar hacía mucho tiempo, se aferraba a esa pregunta que sabía que jamás tendría respuesta. ¿Quién soy yo? Había renunciado a la respuesta cuando el tercer Hokage se negó a responderla. Había renunciado a conocer su origen cuando se percató del odio aparentemente unánime del mundo hacia él. Había renunciado a saber y una parte de él pensaba que no quería saber. Y entonces de repente, la verdad le cayó encima, pillándolo completamente desprevenido. Pero era imposible. Completamente ridículo. No había manera de que el cuarto Hokage fuera ni siquiera pudiera ser su padre. El corazón de Naruto dio un vuelco. No sabía qué sentir al respecto. Experimentaba incredulidad, emoción, ira, confusión. ¿Era realmente el hijo de su ídolo de la infancia? El héroe de la aldea, cuyo nombre se pronunciaba con respeto absoluto y profundo remordimiento. Pero si eso era cierto, ¿por qué era tan odiado? El hijo de un Hokage era tratado con amabilidad, no con desprecio. ¿Y por qué el líder más grande de Konoha elegiría voluntariamente a su propio hijo para sacrificarlo por un demonio, entre toda una aldea? ¿Era tan indeseado? ¿Por su propio padre? Sus manos, que colgaban, se cerraron en puños, y sus uñas se clavaron en la palma de su mano como las garras de un monstruo. Un pequeño hilo de sangre goteó de la herida y cayó sobre la cabeza de Namikaze Minato, su verdugo, su padre. ¿Cuántas veces había escapado a este lugar de niño? ¿Cuántas veces había buscado refugio de los aldeanos enfadados en esta piedra? ¿Cuántas noches había pasado aquí, durmiendo en el frío bajo las estrellas porque tenía demasiado miedo de volver a su apartamento y a las bandas de Genin y Chuunen que a veces esperaban el regreso del paria del pueblo? ¿Cuántas veces había llorado aquí? ¿Cuántas veces le había hablado a la memoria del cuarto Hokage aquí? ¿Cuántas veces había deseado aquí el abrazo de uno de sus padres? El número era demasiado alto para contarlo. Naruto se puso de pie de repente. Este solía ser su refugio, pero ahora no soportaba estar allí. Una gota de sangre manchó su sandalia mientras giraba sobre sus talones para marcharse, pero la aparición de un rostro familiar lo tomó por sorpresa. Naruto, dijo Sakura, de pie en el borde del acantilado. Nunca antes había pronunciado su nombre con tanta suavidad, y sus ojos nunca lo habían mirado con tanta compasión. Él supo al instante que odiaba esa mirada. Sabía que te encontraría aquí, dijo mientras se acercaba lentamente. Ya me iba, dijo Naruto con voz más áspera de lo normal. Intentó pasar junto a su compañera, pero ella le puso la mano en el brazo, deteniéndolo. Por un momento, Sakura pareció dudar sobre qué decir. Naruto, yo sé sobre las personas que encontraste. Sintió una oleada de ira recorrer su cuerpo y luchó por no estallar contra su amigo. Sí, dijo rápidamente, con firmeza. Es el cuarto Hokage justo a tiempo para reemplazar a Bachan. Los ojos de Sakura se abrieron de par en par ante su tono falsamente alegre. Eso no es lo que quise decir, dijo con vacilación. Quise decir sobre encontrar a tus padres. El rostro de Naruto estaba oculto para ella, pero toda su postura se tensó al oír la palabra extraña. Ma. No te crees eso, ¿verdad? Dijo, dejando entrever un leve rastro de amargura en su voz. Sakura frunció el ceño, confundida. ¿Qué?
El cuarto Hokage no era mi padre, dijo Naruto con un tono de voz inusualmente monótono y serio. No tengo padres, ya lo sabes. La preocupación en sus ojos verdes aumentó al oír su tono. Era cierto que nunca había sabido nada sobre la familia de Naruto. Que Naruto fuera huérfano era un hecho conocido en la academia, cuando eran compañeros de clase. Naruto siempre se metía en problemas por ser huérfano porque no tenía padres que lo cuidaran o lo reprendieran por meterse en líos. Después de que los asignaran juntos al equipo 7, el tema de las familias nunca había surgido, con el clan asesinado de Sasuke y la reputación de Naruto. A Sakura nunca se le había ocurrido quién podría ser la familia de Naruto, porque para ella, él siempre había sido el chico que vivía y se metía en problemas por su cuenta. Supuso que había asumido que Naruto lo sabía, y tal vez simplemente no sentía la necesidad de compartirlo, al igual que a Sasuke no le gustaba hablar de su hermano. Pero por la forma en que actuaba. ¿Acaso Naruto nunca supo realmente quiénes eran sus padres? Pero tú los tuviste en algún momento, dijo Sakura, intentando sin éxito mirar a Naruto a la cara. Todo el mundo tiene una madre y un padre, los hayan conocido o no. ¿Por qué te cuesta tanto creer que el cuarto Hokage sea tu padre? Eso parecía haber sido un error, pues Sakura casi podía sentir las emociones oscuras que emanaban del chico, normalmente tan alegre. Simplemente es así, dijo con voz inexpresiva. Le temblaban las manos. Sakura tragó saliva con dificultad, sin saber cómo reaccionar. Sabía que Naruto no podía ignorarlo. No pretendía comprender lo que él debía estar sintiendo. Con sus padres vivos y vidas sencillas, no tenía ni idea de lo que se sentiría al enterarse de repente de que sus padres estaban vivos sin haberlos conocido nunca. Aún así, sabía que tenía que estar ahí para Naruto. Y quería ayudarlo. Esto tiene que ver con... Esto es por... ¿El Kyuubi? El título del demonio salió en un susurro forzado, como si temiera que con solo decir el nombre se desatara la ira del Jinchuriki. Naruto no respondió a su pregunta. En cambio, se quedó donde estaba, completamente inmóvil, salvo por el ligero temblor de sus manos. No tengo padres, repitió tras una breve pausa. Nunca los he necesitado. He vivido solo prácticamente desde que tengo memoria y siempre he estado perfectamente bien. Pero debieron haber existido. Argumentó Sakura, algo frustrada por la negativa de Naruto a reconocer lo que estaba sucediendo. En algún momento hubo un hombre y una mujer que te crearon. Tu madre y tu padre. Todos tenemos padres biológicos. ¿De qué otra forma crees que fuiste creado? El temperamento de Naruto pareció estallar. No lo sé. Giró la cabeza bruscamente para mirar a Sakura por fin. Nadie me dijo absolutamente nada. Siempre fui el niño demonio sin padres a quienes quejarme. Todos los días tenía que escuchar los susurros sobre cómo no era normal. Cómo ni siquiera era humano, porque esa era la única manera de intentar entender por qué todos me odiaban. Su diatriba quedó interrumpida cuando cerró la boca con fuerza. Cerró sus ojos azules, llenos de ira, mientras respiraba hondo varias veces por la nariz, y ahora todo su cuerpo temblaba, al igual que sus manos. Sakura observaba a Naruto con la boca abierta, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos desorbitados. La gente decía que no eras. Las palabras no parecían poder expresar la indignación y el horror que su confesión había despertado en ella. Su repugnancia aumentó al darse cuenta de que Naruto era un niño pequeño cuando escuchó ese tipo de cosas. La gente susurraba esas cosas y no sabías quién. Simplemente pensabas que... Oh, Dios. ¿Lo creíste? ¿Creíste que eras un demonio? El rostro de Naruto miraba fijamente al suelo con determinación, pero Sakura pudo ver el rubor de vergüenza en su rostro, lo que confirmó sus palabras sin una respuesta verbal. Oh. Dios, Naruto. ¿Cómo pudiste pensar eso? Sakura casi susurró, mortificada por esta repugnante revelación. Por un instante, Naruto guardó silencio. Bajo la tenue luz del sol matutino, parecía un niño que solo deseaba huir lo más lejos posible. Cuando finalmente respondió, su voz era baja, pero Sakura escuchó cada palabra con claridad. Sarutobi Vijii-chan. Nunca me respondía al respecto. Solo seguía escuchando. Y luego, cuando descubrí lo del zorro, simplemente tuvo sentido. Sakura sintió náuseas. La mano que había sujetado a Naruto cuando intentaba marcharse seguía apoyada en el brazo del chico rubio, con los dedos ahora apretados en la tela de la chaqueta negra y naranja. De repente, Sakura no pudo contenerse más y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro.
Tiró de la manga de Naruto hacia sí y lo abrazó por los hombros rígidos. Naruto no se movió en su abrazo. Permaneció quieto y en silencio, con los músculos tensos mientras Sakura lloraba sobre su hombro. A la chica no le importaba que Naruto no respondiera. Solo quería abrazarlo, hacerle comprender de alguna manera lo importante que era para ella. Tras lo que pareció una eternidad, una mano finalmente se posó sobre el hombro de Sakura. El contacto pareció devolverla a la realidad, y se sintió avergonzada. Se suponía que ella era quien debía consolar a Naruto, no al revés. Sakura soltó a su mejor amigo, alejándose lo suficiente para darle espacio mientras se secaba con rabia las lágrimas saladas. Incluso después de que formábamos equipo, dijo con voz temblorosa. ¿Todavía creías que solo eras solo un cuerpo para un demonio? Nunca lo había pensado. La voz de Naruto seguía baja, apenas un susurro. Un contraste total con su volumen habitual. Simplemente no quería. Los ojos de Naruto tenían la mirada perdida mientras contemplaba la aldea. No es cierto, dijo Sakura, intentando captar la atención del rubio. No eres solo un contenedor. Eres mi compañero de equipo. Mi mejor amigo. La única respuesta que dio fue un lento asentimiento con la cabeza, pero sus ojos seguían fijos en el pueblo. Sakura sintió que las lágrimas volvían a brotar. No era justo que Naruto se sintiera así. No después de todo lo que había hecho por la aldea por ella. ¿No recuerdas cómo era el cuarto Hokage cuando lo trajiste? Preguntó Sakura con desesperación, continuando a pesar del leve espasmo en el hombro de Naruto al oír el título de Hokage. Tenía una herida que debería haber sido mortal, y sin embargo, de lo único que hablaba era de ayudar a su esposa y a su hijo. Y entonces, cuando oyó tu nombre, él se dio cuenta de quién eras. Te reconoció como parte de su familia, y actuó así porque sabía que eras su hijo. Él. Sakura, la voz de Naruto finalmente la interrumpió. Sonaba cansado, inseguro, derrotado. No estoy resentido por ser el Jinchuriki del Kyuubi, pero... Hizo una pausa, cerrando los ojos mientras tomaba una respiración temblorosa. ¿Cómo se supone que voy a olvidar lo que me hizo? Finalmente, una pequeña parte de la emoción de Naruto se escapó, y una lágrima rodó por el rabillo de su ojo, y esta vez, Sakura no tuvo respuestas para él. Viento. No puede ser. Dijo Minato con incredulidad. ¿Usó el modo sabio? ¿Pero cómo? Pensé que la influencia del Kyuubi habría rechazado la energía de los sapos. Por lo que entiendo, el zorro hizo imposible que las ranas ayudaran a Naruto, explicó Kakashi. Aprendió a reunir el chakra de la naturaleza y a retenerlo en su cuerpo por sí mismo. Los ojos de Minato, que ya estaban muy abiertos, se abrieron aún más. Pero... ¿cómo? Ni siquiera Jiraiya Sensei podría haber hecho eso. Pensé que era imposible. Bueno, hay una razón por la que a Naruto lo llaman el ninja más impredecible de Konoha, dijo el Jounin de cabello plateado, mientras una leve sonrisa oculta asomaba en sus ojos. Increíble. Murmuró Minato, ¿y dijiste que no hubo muertos absolutamente ninguno? ¿Y sin embargo casi todo el pueblo quedó destruido? Eso sería obra de Naruto, otra vez dijo Kakashi, rascándose el lado de la cara que cubría la máscara. Tsunade-sama estaba usando todas sus fuerzas para curar a los supervivientes de la explosión inicial, pero incluso con todas sus reservas, no le alcanzó para salvar ni siquiera la mitad de los aldeanos. Incluso yo estuve técnicamente muerto durante un buen rato. Los ojos de Kakashi parecieron perder la mirada, y Minato se preguntó qué habría encontrado su antiguo alumno en su visita al otro mundo. Empiezo a preguntarme cuán estricta es realmente la muerte, si sigue entregando a sus víctimas de esta manera, dijo Minato sin mucho humor, pero Kakashi aún así soltó una risita. No estaría aquí si no fuera por Naruto, continuó. Una de sus mayores virtudes es su capacidad para comprender a la gente. No creo que nadie más hubiera podido convencer a Nagato de usar su Rinnegan para resucitar a todos los aldeanos que había matado. Minato no respondió. No sabía cómo. Las emociones que se reflejaban en el único ojo visible de Kakashi eran tan intensas, casi paternales. Según Kakashi, su hijo se había convertido en un joven verdaderamente extraordinario, y él lo había echado de menos. Minato, tosiendo, reprimió un repentino sentimiento de celos que le invadió el estómago y se obligó a continuar la conversación. ¿Y este ataque? ¿Fue ordenado por un grupo de mercenarios, según dijiste? Sí, respondió Kakashi, con un tono mucho más serio. Se hacen llamar Akatsuki y están formados por ninjas renegados, todos ellos muy peligrosos.
Uno de ellos es de Konoha. ¿Recuerdas que te hablé de Itachi? Dijo con gravedad, y Minato sintió que se le subía la bilis a la garganta. Sí, murmuró el cuarto Hokage, mientras la imagen mental del dulce niño que había abrazado con tanta fuerza a su nuevo hermano chocaba fuertemente con el conocimiento de su destino. Yo. Todavía me cuesta creer que Itachi. Que todo el clan Uchiha haya desaparecido. Fue un shock para todos, dijo Kakashi con voz sombría. El único que quedaba era Sasuke, pero él también se rebeló. La voz de Kakashi era fría, pero Minato podía percibir la agitación interna en el rostro de su antiguo alumno. Los Uchiha siempre han sido conocidos por sus fuertes emociones. No deberías culparte por la decisión de Sasuke, dijo, manteniendo el contacto visual con insistencia. Kakashi guardó silencio por un instante, con el semblante sombrío. Era el mejor amigo de Naruto antes de irse el primer amigo de Naruto. Me temo que si llega el momento en que Naruto deba matar a Sasuke, no será capaz de hacerlo, y dudo que Sasuke le muestre a Naruto la misma bondad, sea o no su antiguo amigo. Minato sintió un nudo en el estómago. ¿Y si Naruto se enfrentaba a Sasuke? ¿Y si Sasuke mataba a su hijo? Casi lo había perdido todo, y ahora la vida de su hijo corría peligro una vez más. Entonces Naruto tendrá que ser más fuerte que Sasuke, dijo Minato, ignorando la mirada de incredulidad que le dirigió Kakashi. Lo haces sonar tan simple, sensei, dijo el Jounin con voz inexpresiva. Sasuke era un joven ninja fuerte cuando estaba en la aldea, y desde entonces ha entrenado con Orochimaru durante 3 años. Y Naruto entrenó con Jiraiya durante el mismo tiempo, dijo Minato con terquedad. Ambos tuvieron como maestro a un Sannin legendario, y si bien Orochimaru era muy bueno atacando por sorpresa, Jiraiya era quien tenía más poder. Sasuke también logró matar a Orochimaru, algo que ni Sarutobi ni Jiraiya pudieron hacer. Sarutobi y Jiraiya tenían vínculos emocionales con Orochimaru, argumentó Minato. Y Naruto tiene vínculos emocionales con Sasuke. Replicó Kakashi, dejando entrever su frustración en la voz. Los ojos de Minato se entrecerraron ligeramente y su rostro se endureció. Naruto será lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Sasuke. Al menos. Cualquiera que pueda luchar solo contra un usuario del Rinnegan y sobrevivir, sin duda puede hacer lo mismo contra un Sharingan. Además, Naruto cuenta con el apoyo de su aldea, sus amigos y ahora también de su familia. No permitiré que mi hijo esté desprevenido. Para nada. Kakashi parecía no saber ni qué responder. Sus hombros, tensos, se relajaron mientras soltaba un suspiro de exasperación y se recostaba contra el poste de la tienda. Había olvidado lo optimista que eres, sensei, dijo, con el mismo tono infantil que tenía cuando empezó a entrenar con el relámpago amarillo. Minato no pudo evitar la leve sonrisa que se dibujó en las comisuras de sus labios. Pero siempre recordaré lo pesimista que eres, Kakashi-kun. No soy pesimista, soy realista. Tú simplemente prefieres ver todo a través de tus gafas de color de rosa, dijo Kakashi crípticamente, pero Minato solo se rió. Para Kakashi era extraño hablar con aquel hombre, que casi había sido como un padre para él, de igual a igual. Antes, Kakashi siempre había sido un niño, admirando la imponente figura de Minato. Y sin embargo, ahora, a pesar de ser adulto desde el ataque del Kyuubi hacía tanto tiempo, su antiguo mentor aún lograba hacerlo sentir muy joven. Oh, Kakashi, quiero salir de esta cama. Dijo Minato con un gemido, haciendo que Kakashi volviera a concentrarse en él. Pues desde luego no te detendré, dijo el Jounin tuerto con frialdad. Pero si Shizune se enfada porque su paciente anda por ahí, le diré que hice todo lo posible para que descansaras. Tomaré nota, dijo Minato con una leve risa. Namikaze se quitó la manta de la cama de las piernas y se incorporó del suelo. Sin embargo, calculó mal su equilibrio y tuvo que agarrarse al poste de la tienda para mantenerse en pie. ¿Estás bien, sensei?, dijo Kakashi, poniéndose de pie rápidamente para intentar estabilizar al hombre. Estoy bien, dijo Minato secamente, ignorando la ligera sensación de mareo que sentía en la cabeza. Kakashi lo observó por un momento mientras se orientaba, y vio la expresión de furia que cruzó el rostro de Minato. Yo quiero ir a buscar a Naruto, dijo, con la voz algo sombría una vez más. Kakashi, personalmente, no creía que Minato estuviera preparado para enfrentarse a su hijo, ni tampoco pensaba que Naruto lo estuviera para un encuentro tan duro. Pero decirlo solo haría que la herida de su mentor se agravara. Kakashi hizo su mejor imitación de un tono de aprobación. Pero el consejo necesita saber que has regresado.
Ya están intentando reemplazar a Tsunade como Hokage, y aunque me han nominado como candidato, dudo mucho que consiga el puesto por encima de Danzo. Minato maldijo en silencio para sí mismo. ¿Ese viejo loco sigue vivo?, dijo irritado. No confiaría en él ni para limpiar el polvo, y mucho menos para gobernar todo el pueblo. Kakashi no dijo nada, pero miró divertido al cuarto Hokage. Minato suspiró profundamente. Tienes razón, necesito ver al consejo antes de que tengamos un sexto izquierdo innecesario. Trumoi. En opinión de Iruka, decir que corrían rumores por Konoha era subestimar enormemente la situación. La gente hablaba en cada esquina, comentándolo con cualquier transeúnte. Los rumores corrían a toda velocidad, y cada persona parecía tener una historia diferente que contar. Ningún detalle parecía igual. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero la base fundamental de los chismosos era la misma. El cuarto Hokage, de alguna manera, seguía vivo. Algunos pensaban que el Rinne Tensei había resucitado a su líder perdido, pero esto dejaba en el aire la pregunta de por qué otros no habían resucitado, aquellos que habían muerto desde la prematura muerte del cuarto Hokage. Otros especulaban que el cuarto Hokage se había sellado a sí mismo en el Jinchuriki cuando detuvo al Kyuubi años atrás, y que había sido liberado cuando Naruto dejó salir al Kyuubi de 8 colas del sello. Algunos se preguntaban si su estimado líder no habría hecho un pacto con el Shinigami, aunque la mayoría no podía imaginar al relámpago amarillo haciendo algo tan oscuro. Menos aún parecían convencidos de que el cuarto Hokage, de hecho, nunca hubiera muerto, y que simplemente hubiera estado escondido todo este tiempo, esperando el momento en que la aldea lo necesitara. La mayoría de la gente ignoró por completo esta teoría. Para Iruka, la gente de Konoha estaba siendo extremadamente presuntuosa. Nadie había visto realmente a Namikaze Minato, aparte de los dos guardias encargados de la puerta, quienes afirmaron haber visto a Naruto entrar a la aldea con una mujer ensangrentada y al mismísimo cuarto Hokage, cubierto de sangre y sostenido por el Jinchuriki del Kibi. Las palabras de dos hombres no deberían haber tenido tanta repercusión en la gente, aunque supuso que el regreso milagroso de la mitad de la población de entre los muertos podría haberles abierto la mente a lo imposible. Iruka no necesitó depender de los Chunin de dudosa reputación, ni de los rumores que circulaban por las calles de Konoha para saber la verdad. Su información provino de una antigua alumna de cabello rosa, quien, casi llorando, le contó lo sucedido y la conversación que había tenido esa mañana. Una visita totalmente inapropiada a la tienda médica privada y un interrogatorio acalorado a Kakashi, quien velaba el cuerpo rubio inmóvil tan parecido a Naruto, confirmaron lo increíble. Namikaze Minato, genio de Konoha, el relámpago amarillo, el cuarto Hokage, el héroe de Konoha, estaba, en efecto, vivo. Pero Iruka era diferente a los aldeanos. No le importaba cómo había regresado el cuarto Hokage. Los únicos pensamientos de Iruka eran la información que le había exigido a Kakashi. Que el cuarto Hokage era el padre de Naruto. El marginado de la aldea convertido en salvador, el niño al que él mismo había despreciado, el chico que había sobrevivido a tanto tormento con una sonrisa eterna en el rostro, el último de la clase convertido en héroe. Oh, cuánto debe estar sufriendo. Iruka no era ajeno a vivir sin padres. Era demasiado joven cuando los suyos murieron, al igual que Naruto. La barrera entre Naruto y él era que Naruto nunca había conocido a sus padres. Nunca había tenido que adaptarse a pasar de tener a alguien a su lado todos los días a estar repentinamente solo, nunca había tenido que sentir el agudo dolor de la pérdida de las dos personas más cercanas a él en el mundo, nunca había tenido que presenciar cómo cerraban el ataúd sobre su madre y su padre, que parecían estar dormidos, enterrados bajo montones de barro y tierra. Eso no significaba que hubiera sufrido más que Naruto, simplemente que su dolor era diferente. No tenía ni idea de lo que era no saber siquiera quiénes eran tus padres, que todas tus preguntas fueran ignoradas como si la verdad fuera demasiado vergonzosa para ser escuchada. Nunca había sido el chivo expiatorio del odio puro de nadie y mucho menos de todo un pueblo. Él y Naruto eran huérfanos, obligados injustamente a sobrevivir por su cuenta. Pero su dolor era diferente, ajeno el uno al otro. Cuando Sakura le contó lo que Naruto había dicho, que él realmente había creído que era un demonio, muchas cosas de Naruto cobraron sentido. De niño, su comportamiento era el mismo que el de la mayoría de los niños sin padres. Un niño solitario y huérfano anhelaba atención, Iruka podía dar fe de ello. Naruto hacía lo mismo que Iruka y buscaba atención de la única manera que conocía, portándose mal, haciendo ruido para que la gente se fijara en él. Pero la gente ignoraba a Naruto a propósito.
No sentían lástima por él por no tener padres. Su condición de huérfano se le echaba en cara constantemente, recordándole que estaba solo y lo que la gente pensaba de él. Monstruo. Si lo que dijo Sakura era cierto, cuanto de la personalidad y el comportamiento de Naruto se debía al estigma que lo había perseguido toda su vida. ¿Cuánto influyó en él su condición de Jinchuriki? ¿Cuánto de Naruto malinterpretó? El tercer Hokage había dicho una vez que él y Naruto eran iguales, pero solo ahora Iruka podía ver lo equivocada que estaba esa afirmación. Naruto tuvo que forjar su propia identidad siendo niño, por muy equivocada que estuviera, algo que él, un niño que había tenido padres, aunque fuera brevemente, no podía comprender. Pero ahora la identidad que Naruto había creado se había tambaleado. De repente, ya no era quien creía ser toda su vida, y quien no se sentiría molesto y confundido tras una revelación así. Mientras caminaba hacia las puertas del pueblo, con bolsas llenas de comida del puesto de Ichikaru recién reconstruido, Iruka estaba decidido a ayudar a su antiguo alumno en todo lo que pudiera. Nadie sabía con exactitud a dónde había ido Naruto cuando se fue a entrenar fuera de la aldea, e Iruka no era la excepción. Pero con un fuerte crujido, un árbol desapareció de la arboleda, dándole a Iruka su primera pista. Mientras se dirigía hacia allí, Iruka sintió que el suelo comenzaba a temblar a medida que el viento arreciaba a su alrededor. Los árboles comenzaban a escasear, y justo cuando Iruka entró en el claro, sintió una oleada de energía que pulsaba en el aire con una electricidad que parecía crepitar a su alrededor. El aire a su alrededor era absorbido por un vórtice, y en su centro se encontraba un chico de cabello rubio brillante, empapado en sudor mientras se concentraba en la brillante esfera de chakra que giraba en su mano. Iruka se dio cuenta de que Naruto estaba practicando su Rasen Shuriken. No había podido verlo luchar contra Pain, pero sabía que esta técnica había derrotado a la mayoría de los 6 caminos de Pain. Cuchillas de chakra giraban alrededor de la esfera que brillaba con un resplandor casi blanco. Iruka pudo ver cómo los músculos de la espalda de Naruto temblaban a través de la camiseta de malla mientras retiraba el brazo, con la intención de lanzar la técnica. Pero cuando comenzó a lanzar el ataque hacia adelante, la masa explotó, enviando el chakra rugiendo en todas direcciones mientras Naruto salía disparado hacia atrás y directo contra un árbol. Se oyó un fuerte crujido cuando apareció una línea en la corteza del árbol, y el tronco se precipitó al suelo. ¡Maldita sea!, gritó Naruto con frustración, apartándose de su espalda mientras los restos del chakra natural desaparecían de sus ojos. Iruka se vio obligado a refugiarse tras un árbol y se compadeció del impacto que había sufrido Naruto. Se asomó por detrás del árbol, con un ramen apretado en las manos, y vio a Naruto sentado donde había caído. «¿Naruto?», llamó, rodeando el tronco para acercarse a él. Naruto no pareció sorprendido al ver a Iruka. Simplemente miró al profesor que se acercaba mientras Iruka se disponía a sentarse a su lado. «Hola, sensei», dijo con un tono de voz inusualmente monótono. «Te traje algo», dijo Iruka, extendiendo los cuencos de plástico. Ichikaru ha reabierto, y pensé en llevarme los primeros cuencos para su mayor fan. La comisura de los labios de Naruto se curvó en una especie de sonrisa irónica. El chico no perdió el tiempo y abrió el cuenco superior, inhaló profundamente antes de arrancar el papel de sus palillos y engullir el contenido lo más rápido que pudo. Iruka se tomó su tiempo. Después de todo, había comprado los 2 tazones restantes para Naruto, aunque sabía que el pozo sin fondo podría fácilmente devorar 4 veces esa cantidad. Pero no iba a cargar con 12 tazones de ramen mientras caminaba por el terreno rocoso. Permanecieron en silencio un rato. Iruka aún podía percibir la agitación en Naruto, y quería darle al chico la oportunidad de hablar primero. Naruto no habló hasta que le quedaba el último tazón. «No puedo hacer funcionar mi Rasen Shuriken», dijo, mirando fijamente los últimos restos de su comida. «¿Qué quieres decir?», preguntó Iruka, mirándolo con confusión. «Lo usaste hace poco. Cuando Pain atacó, no se dijo nada». Una mueca de disgusto cruzó el rostro de Naruto. «Cuando estoy en modo sabio. Solo puedo crear 2 Rasen Shuriken. Cuando luchaba contra Pain, tenía clones esperando para darme más chakra natural cuando se me acabara, pero incluso entonces estaba muy limitado por la cantidad de energía que podía contener. Tengo que acumular suficiente fuerza para usar más que solo unos pocos jutsu poderosos en esa forma, pero simplemente no puedo. La tercera técnica pierde poder o explota en mi cara cada vez». Iruka recordó de repente la impaciencia de un Naruto mucho más joven.
Se necesitan años y años para desarrollar fuerza, dijo, adoptando un tono de maestro. Lo que has logrado ya supera con creces lo que la mayoría de la gente podría siquiera soñar. Creo que si te lo propones, de verdad te harás más fuerte. Pero puede que lleve tiempo. Pareces una galleta de la fortuna, refunfuñó Naruto, pero el ligero tono burlón de su voz hizo que Iruka sonriera ampliamente. En realidad, eso me lo dijo mi padre, dijo Iruka con naturalidad. Naruto giró la cabeza para mirar directamente a Iruka por primera vez. Nunca antes habías hablado de tus padres. La sonrisa de Iruka se desvaneció. Supongo que no. Es una lástima, la verdad. Eran personas maravillosas. Naruto se removió incómodo sobre la hierba. ¿Cómo? ¿Cómo eran? Preguntó en voz baja. Bueno, ambos eran ninjas, ya te lo he dicho, dijo, con la mirada perdida al frente. Mi padre era severo. Era el cabeza de familia, y su prioridad era protegernos a mi madre y a mí. Por desgracia, chocábamos bastante, añadió con una leve risa. Recuerdo que, de pequeño, quería ser protector como él. Siempre andaba haciendo girar palos, fingiendo que eran kunai, y al cabo de un tiempo me sentía todo un experto en armas. Así que un día, cuando encontré unos cuantos kunai de repuesto en el cajón de la mesita de noche de mi padre, los cogí para practicar. Naruto frunció el ceño mientras Iruka esbozaba una sonrisa sombría. Así fue como me hice esto, dijo, señalando la cicatriz que le cruzaba la cara. Me corté bastante, había sangre por todas partes. Mi padre estaba furioso. Mi madre conocía algunas técnicas médicas, así que pudo curar el daño nervioso, y al final del día, lo único que quedaba era esta cicatriz. Pero mi padre no creyó que una pequeña desfiguración facial fuera suficiente castigo. Me gritó todo el tiempo mientras mi madre me curaba, y una vez que estuve curado, empezó a amenazar con expulsarme de la Academia Ninja para siempre. ¿No iba a dejar que te convirtieras en ninja?, interrumpió Naruto, sorprendido. Dijo que alguien que no podía practicar la seguridad en su propia casa, sin duda no podría hacerlo en el campo, y ya te puedes imaginar lo bien que le sentó eso a un niño con grandes sueños, dijo, asintiendo. Nos gritamos el uno al otro durante días. Mi pobre madre probablemente no sabía qué hacer. Y luego murieron. La voz de Iruka se apagó, apretando los puños a sus costados. Lo último que le dije a mi padre antes de morir fue que lo odiaba. Nunca me he arrepentido tanto de algo en mi vida. Naruto se dio cuenta de que ya no podía mirar el rostro de Iruka y volvió la cabeza hacia el suelo. Sentía la garganta muy cerrada. Sabes, nunca llegué a comprender del todo a mi padre, continuó Iruka. Al menos no hasta que me convertí en profesor. Siempre fue tan sobreprotector, siempre sentí que intentaba castigarme por ser imprudente. Pero entonces tuve un alumno testarudo que decidió escaparse al bosque y fue atacado por espías de Takigakure. Iruka giró su cuerpo para mirar a Naruto, directamente a la cara de su antiguo alumno. Nunca antes había sentido tanto miedo, Naruto. Tenía tanto miedo de que algo pasara. Eras un niño entonces, no estabas preparado para una pelea así, y pensé que no podría proteger a alguien a mi cargo. Cuando volví a casa esa noche, comprendí por qué mi padre reaccionó tan fuerte a mi accidente. Estaba preocupado por mí porque sabía que era su deber mantenerme a salvo. Creo que respondió de forma apropiada. No, no lo creo. Debería haberme explicado por qué lo que había hecho era tan peligroso, debería haberme dicho lo graves que habían sido mis acciones y haber hecho algo para asegurarse de que no repitiera los mismos errores. Pero también entiendo que los adultos no son perfectos. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron para criarme, aunque cometieron errores. Mi padre actuó como solo él sabía, y eso creó una brecha entre nosotros. Pero se esforzó al máximo por protegerme. Naruto. Daría cualquier cosa por volver atrás y reconciliarme con él. ¿Y qué? Dijo Naruto de repente, mirando a Iruka con incredulidad. ¿Estás diciendo que debería olvidar lo que me hizo el cuarto Hokage? ¿Que debería ignorar el hecho de que me sacrificó y luego me dejó solo? Iruka se recostó, con el rostro tenso. No. No creo que sea posible olvidar algo así, dijo, haciendo que Naruto abriera los ojos de par en par. Iruka suspiró profundamente y se llevó la mano a la cara para limpiarse, deslizando el dedo distraídamente por la cicatriz de su nariz antes de detenerse en la nuca. Lo único que digo es que debes mantenerte abierto, Naruto. Nadie puede decirte cómo reaccionar ante el cuarto Hokage, no sin haber vivido lo que has vivido. Pero sí te digo que el mañana es incierto.
Nunca sabes cuándo una oportunidad puede ser la última. Naruto abrió la boca, intentando articular palabras, pero parecía que no le salía aire de los pulmones. Lágrimas incontrolables brotaron de sus brillantes ojos azules mientras luchaba por contenerse. Naruto. No te niegues algo que has deseado durante tanto tiempo sin siquiera darle una oportunidad. Ninguno de los dos dijo nada más. Se sentaron en el claro, uno al lado del otro, con el brazo de Iruka rodeando el hombro de Naruto mientras este respiraba hondo y con dificultad, como un trueno que presagiaba una tormenta, resonando en el pecho de Iruka. Pero la lluvia nunca llegó. Naruto se negó a llorar. Soy consciente de que el encuentro en este capítulo tuvo lugar inmediatamente después de la pelea de Naruto con Pain en el manga, pero para mis propósitos lo voy a cambiar. Esto es ficción de ficción y haré lo que me dé la gana. Trono. El daimyo del País del Fuego no era un hombre particularmente impaciente, eso era evidente por su expresión vacía mientras el consejo se reunía para discutir el futuro de Konoha. Incluso para un Nara como Shikaku, esta falta de interés resultaba exasperante. Hay algo más que debemos considerar primero. La voz de Danzo interrumpió, autoritaria como siempre. ¿Quién será el próximo Hokage? Los ojos de Shikaku se entrecerraron con recelo. Si bien agradecía que se cambiara el tema de conversación, desconfió al instante de las intenciones de Danzo, y con los rumores que circulaban sobre cierto rubio, la urgencia en su voz le resultaba bastante preocupante. ¿No podemos esperar a que Tsunade se recupere?, afirmó el daimyo en lugar de preguntar. Mi señor, Tsunade sigue en coma. No podemos decidir un plan para la aldea si no sabemos cuándo despertará. Además, ella es parcialmente responsable de la destrucción de Konoha. Bueno, entonces dijo el daimyo, ¿y qué hay del cuarto Hokage? Si notó los jadeos y las burlas de los consejeros, o la rigidez de los hombros de Danzo, el daimyo no lo reconoció. Dicen que ha resucitado. Sería mucho más fácil devolverle el puesto, ¿no crees? Señor, ¿de verdad cree en los rumores de un pueblo exaltado?, dijo un concejal con incredulidad, ganándose una leve mirada de reproche de otro concejal. Aunque solo sean rumores, ¿qué daño haría comprobarlo antes de tomar una decisión tan importante sobre el pueblo? Muchos aldeanos murieron y resucitaron mediante un jutsu. ¿Por qué es mucho más difícil creer en una resurrección que en la de miles? Basta ya. Ladró Danzo, sobresaltando al daimyo y a los concejales. Esta decisión no puede esperar basándose únicamente en especulaciones. El pueblo necesita acción ahora, hemos esperado demasiado. El arrebato confirmó, más o menos, las intenciones de Danzo ante Shikaku. El anciano ansiaba el poder y estaba decidido a conseguirlo. Era hora de actuar. Los rumores sobre el cuarto Hokage no son meras especulaciones, dijo Shikaku en voz alta, interrumpiendo los murmullos de la sala. ¿Qué quiere decir?, preguntó el primer concejal con voz incrédula. Yo mismo lo he visto, explicó Shikaku, observando cómo la expresión de Danzo se endurecía. Shizune lo cuida y las tropas Anbu lo custodian en una tienda privada, similar a la reservada para Tsunade-sama. Ataque Kakashi ha verificado su identidad de chakra como la del verdadero cuarto Hokage. Absurdo, exclamó el mismo concejal con desdén. Si los rumores son ciertos, ¿por qué el cuarto Hokage no se ha presentado antes? Golpe. Por un breve instante, todas las miradas en la sala se posaron en el kunai que ahora yacía en el centro de la mesa, con 3 puntas y una inscripción extrañamente distintiva en el mango. Un repentino desplazamiento del aire, un destello amarillo, y un hombre familiar apareció en el centro de la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras su capa se ajustaba a su alrededor. Un concejal se dejó caer de espaldas en su silla al suelo, los otros dos emitieron sonidos de sorpresa, y el rostro del daimyo se iluminó con aparente alegría cuando un Shikaku sonriente notó el palidez del rostro de Danzo. Namikaze Minato miró con frialdad la intensa mirada de Danzo, con una leve sonrisa que apenas rozaba las comisuras de sus labios. Disculpa por llegar tan tarde, pero estar dentro del estómago del Shinigami durante 16 años no me sentó nada bien, me temo. Los ojos del cuarto Hokage recorrieron la habitación, deteniéndose brevemente para sentir a Shikaku. Me gustaría darme prisa. Tengo información fidedigna de que cierta ninja médico me persigue por haberme levantado de la cama antes de que pudiera hacerme un chequeo completo. Además hizo una pausa, y su mirada se volvió repentinamente feroz como un rayo. Tengo una reunión pendiente con mi hijo.